Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Miss Ino Aprende Costura Fácil. En este video vamos a realizar el trazo de una falda semi-recta. Vamos a necesitar los siguientes materiales y herramientas. Necesitamos nuestra regla L graduada en centímetros, nuestra regla graduadora en centímetros, no importa que también tenga pulgadas, pero es indispensable que tenga centímetros. Una curva sastre italiana, plumones para que se pueda visualizar en el video, cinta métrica, una calculadora, tijeras para cortar papel, papel bond, que es el que yo tengo aquí abajo, y también vamos a requerir de papel micro para poder extraer las piezas. Y este es el papel micro, es un poco transparente. Y bueno, vamos a empezar, así que vamos a conocer las medidas. Las medidas que vamos a utilizar son las siguientes. Contorno cintura, 78 centímetros. Esta medida la vamos a dividir entre 4 y el resultado va a ser de 19.5. Después vamos a necesitar contorno cadera. La medida que tenemos es de 98 centímetros. Esta medida la vamos a dividir entre 2 y el resultado me da de 49 centímetros. Y el largo para la falda es de 50 centímetros. Esta medida no la voy a dividir, así la voy a dejar, tal cual la tomo de la persona a la que le voy a hacer esta falda. Y lo primero que debemos hacer es un rectángulo con el ancho de la mitad cadera, o sea, de 49 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo. Entonces vamos a hacer este rectángulo. Vamos a escuadrar muy bien nuestro rectángulo. 50 de largo por 49 centímetros de ancho. Vamos a marcar bien esta medida. Aquí está, 49 centímetros de ancho. Esta misma medida la voy a pasar en la parte de abajo. ...49 centímetros. Aquí tenemos 49 centímetros. Y vamos a unir con 50 centímetros de largo. Y ya solamente vamos a hacer la unión por la parte de abajo. Y ya quedó. Ahora vamos a hacer la división de 49 entre 2. Yo lo voy a hacer muy rápidamente con mi cinta métrica. De esta manera. Y aquí tengo la mitad. Lo mismo voy a hacer en la parte superior. Y listo. Ya tengo dividida mi medida de ancho. Y ahí vamos a dividir nuestro rectángulo. Ahora, para bajar el largo de la cadera, yo voy a utilizar una medida estandarizada
que es de 18 centímetros de largo falda, de largo cadera. No es largo falda, es largo cadera. Entonces voy a marcar 18 centímetros de este lado y 18 centímetros en el otro extremo. Y ahí vamos a hacer la unión. Y esta línea va a ser la línea de largo cadera. Y ya me quedó de esta manera. Ahora, vamos a colocar a partir de este punto hacia la derecha, una cuarta parte de contorno cintura. Y aquí tenemos contorno cintura 78 entre 4 a 19.5. Vamos a colocar 19.5 centímetros. Tenemos 19.5 centímetros. Y aquí donde subimos, donde colocamos 19.5, vamos a subir 1 centímetro. Subimos 1 centímetro. Ahora, a partir de este lado, que es este punto, que es el vértice superior derecho, hacia la izquierda vamos a colocar 19.5 más 3 centímetros para mi espacio de pinza. Entonces son 19.5 más 3 centímetros para el consumo de mi pinza. Y ahí vamos a subir 1 centímetro. Y listo. Ya tenemos ahí marcada la cintura. Yo lo que voy a hacer es que en la parte del trasero, porque este va a ser el trasero y este va a ser el delantero no va a llevar pinza y el trasero sí va a llevar pinza. Vamos a hacer ahora la unión a partir de este centro o de este punto de unión de estas líneas, tanto el largo como el ancho. Vamos a hacer la unión con la curva sastre hacia el centímetro que dejamos aquí en la parte de arriba. Debemos de visualizar que no hagamos líneas que nos queden en este punto de encuentro o muy picudas o puntos hendidos, o sea, que se metan en lugar de que salgan. Listo, ahí ya me quedó. Y ahora, del otro lado, volteo la regla y a partir de este centímetro hacia este mismo punto, vamos a hacer la curvatura. Aquí es con la parte un poquito más curva. ¿Por qué? Porque aquí hay más espacio que se le tiene que dar forma. Y listo, ya nos quedó ahí la unión de la curva para el delantero y de la curva para el trasero. Ahora, para el delantero, vamos a bajar 1 centímetro a partir de este vértice, que es el vértice superior izquierdo. Bajamos 1 centímetro y de ahí escuadramos un poco hacia adelante. Solo es un poco, aproximadamente unos 5 o 6 centímetros. Y con la curva sastre, con esta forma, vamos a dar la línea del centímetro que subimos aquí a que descanse sobre esta pequeña recta que acabamos de hacer. Y listo, ya nos quedó aquí la curvatura para la cintura. Ahora vamos a marcar la pinza para el lado del trasero. Y para este lado vamos a dividir a la mitad. Lo divido muy rápido con mi cinta métrica. Y listo, ya que tengo esa mitad, ahora voy a bajar 10 centímetros. Y vamos a colocar la pinza de 1,5 centímetros a la izquierda y 1,5 centímetros a la derecha.
Y listo. Ahora, para hacer la afinación de la cintura, vamos a hacer un doblez para afinar la pinza. Voy a doblar esta línea de la pinza. Ahí. Y ahora la voy a cerrar. Y así me quedó. Ahora colocamos la regla a partir del centímetro hacia este punto. De esta manera. Y ahí hacemos la línea. Y ya nos quedó la afinación para la parte del trasero. Ya nos queda así. Ahora le vamos a hacer una afinación en la parte inferior, que va a ser este punto, para que no me quede como muy recta y en algunas ocasiones se ve como un poquito amplia. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a meter 1 centímetro de cada lado. 1 centímetro. Y ese centímetro va a hacer que me quede ligeramente más pegada que si la dejara con la línea del centro. Y listo. Ya tenemos aquí se encuentran. Es como si hiciéramos 2 pinzas en esta parte. Esto es para que me quede un poco más ajustada en la parte de la pierna. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcar nuestras piezas. Bueno, primero debemos de colocar marcas y claves. Recuerden que siempre debemos de colocar marcas y claves para identificar nuestro trazo. Si nosotros no hacemos marcas y claves, sería un poco complicado entender después cómo estaría quedando nuestro trazo. Esta es la línea de hilo de tela. Voy a colocar de este lado también la línea de hilo de tela. Recuerden que es una línea paralela a la línea que nosotros hicimos de manera inicial. Hilo de tela. Aquí en el delantero le voy a colocar 3X porque quiere decir que esta pieza del delantero la vamos a cortar al doblez, o sea, me va a quedar en una sola pieza. Y aquí le vamos a escribir falda semi-recta como lo hice con 2 medidas específicas, yo le voy a colocar cintura 78 y cadera 98. O el nombre de la persona de quien sea este trazo. Y voy a cortar una pieza de tela. Y así quedarían las marcas y claves para realizar este trazo. En la parte del trasero va a quedar de la siguiente manera. Falda semi recta
Y lo mismo, de cintura le vamos a colocar 78, de cadera 98 y vamos a cortar 2 piezas de tela porque le voy a poner un cierre en la parte del trasero. Y ya que tenemos nuestro trazo, ahora voy a extraer las piezas. Voy a iniciar marcando en el papel micro, que es este papel que es un poco transparente, un margen de 2 centímetros en esta parte de lateral. Eso va a ser para el consumo de costura en la parte del trasero porque voy a dejar ahí la parte del cierre. Entonces yo requiero de 2 centímetros para ese consumo. Voy a marcar aquí 2 centímetros. Ya que marqué ese margen, ahora sí vamos a colocar ese margen de 2 centímetros sobre la línea inicial que es esta. Voy a colocar unos alfileres. Dejamos un poco de espacio para que nos entren bien las costuras. Y colocamos alfileres. Y empezamos a calcar nuestra pieza. Empiezo por la línea de la parte del trasero o el centro del trasero. Vamos por la parte de el filo de abajo. Aquí le vamos a hacer una afinación. Entonces, la voy a marcar con lápiz para que no se hagan tantas rayas. Le voy a marcar con lápiz, ojalá se pueda visualizar en el video. Y aquí en las del costado vamos a colocar primero, o más bien la línea que cuenta es el centímetro que metimos. Entonces le vamos a marcar en el centímetro que metimos. Aquí. Y ahora la parte de la cadera con la curva sastre. La parte de la cintura. Vamos a marcar la pinza. Y una vez que quite la pieza, voy a doblar mi pinza para poder afinar este pedacito. O simplemente, sí, la doblo y afino o simplemente corto. Vamos a hacer la línea de la cadera. Y listo. Voy a quitar ya mi pieza, ya la tengo toda marcada. Quitamos la pieza. Ahora para la parte del delantero, el filo de mi papel micro lo voy a colocar al filo de la línea inicial. Entonces vamos a colocar dejando suficiente espacio en la parte de arriba para que pueda entrar mi costura. Vamos a colocar o posicionar el papel. Le voy a colocar alfileres para que no se mueva.
Y listo, vamos a empezar a calcar la parte del delantero. Voy a empezar por la línea recta, que es esta. Recuerden que es donde metimos el centímetro. Luego la parte de la curva. Ahora la parte de la cintura. Esta la voy a hacer en dos partes porque la parte inicial la hice con una línea recta. Afinamos y ya quedó. Ahora la línea de cadera. Y con lápiz voy a hacer la línea de la parte de abajo. Porque aquí vamos a hacer una afinación después. Pues ojalá se pueda visualizar con lápiz para que después la marque con plumón. Y ya que tengo la parte del delantero, voy a quitar alfileres. Y voy a quitar mi trazo. Y vamos a marcar ahora las costuras. Y las costuras yo las voy a dejar de 1,5 centímetros en la parte del costado. A todo el costado 1,5 centímetros. 1,5. Y de ahí hasta la cadera. 1,5. Y de ahí en la cintura 1,5. Y empiezo marcando la línea recta. Y ahora la parte de la cadera. En la parte de la cintura le voy a colocar solo 1 centímetro. Y afinamos con la curva sastre. Y ya nos quedó aquí la costura de la parte de la cintura. Vamos a colocarle marcas y claves. Esto es nuestro trazo de la parte del delantero. Hilo de tela. Y le vamos a colocar que esto es una falda semi recta. Es la parte delantera. Y aquí le puedo colocar las medidas con las que estoy trabajando o el nombre de la persona a la que le estoy haciendo el trazo. Entonces de cintura tiene 78, de cadera tiene 98 y voy a cortar una pieza de tela. Voy a indicar que de este lado va a ir al doblez, marcando 3X en la longitud de mi trazo. Voy a marcar costuras. Le voy a marcar de una vez dobladillo antes de afinar. No, primero marco costuras en el trasero.
Tenemos el trasero. Primero le vamos a marcar costuras al trasero y colocamos 1,5 en cintura, 1,5 en cadera y 1,5 en la parte de abajo. Y trazamos línea recta. Y ahora en la parte de la cadera vamos a marcar 1 centímetro de costura también. Es muy fácil marcar las costuras con la regla graduadora, porque aquí tenemos 1 centímetro, aquí tenemos 2 centímetros, aquí es 1,5, entonces es pues muy fácil marcar el consumo de costura. Y ahora ya solamente voy a calcar, perdón, voy a afinar con la curva sastre de esta manera. Y listo, ya tenemos aquí la cintura. Ahora vamos a colocar marcas y claves. Vamos a colocar hilo de tela. Y esto es una falda semi recta con un contorno cintura de 78, un contorno cadera de 98 y esta es la parte del trasero y voy a cortar 2 piezas de tela y listo. Ahora sí, vamos a afinar la parte de el costado, pero primero voy a cortar la costura de 1,5 que aquí tenemos, bueno, más bien dejándole el 1,5 que marcamos aquí y corto la costura del costado, tanto de delantero como de trasero. Voy a cortar sobre esta línea que viene aquí hasta llegar hasta este punto. Cuando llegue a este punto voy a hacer un corte diagonal hacia este punto, porque aquí necesito espacio para marcar la parte del dobladillo. Entonces vamos a cortar. Y aquí llegamos aquí, hacemos un corte ligeramente diagonal de esta manera. Y ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya que está cortada la parte del costado, aquí ya tiene su costura, voy a doblar de la parte del trasero, tenemos el trasero, justo el margen de costura. Ya que lo tenemos doblado, vamos a sobreponer por este punto a partir de la cadera. Y ahí ya tenemos la unión. Es como si estuviéramos cosiendo, pero realmente solamente estamos sobreponiendo las costuras. Y voy a colocar un alfiler para que no se mueva. Observamos. Y así nos va a ir quedando. Voy a poner otro alfiler en la parte inferior. Y ahora vamos a hacer la afinación aquí en la parte inferior. Si ustedes observan, se ve ligeramente hacia arriba
de esta manera. Como no quiero que me quede así, lo que voy a hacer es la unión de este punto, que es el vértice inferior izquierdo, con el vértice inferior derecho, que es este punto. Entonces vamos a hacer una línea recta y trazamos línea recta. Y listo, ya nos quedó ahí la nueva línea para que ya esta sea la línea de mi largo falda. Observamos y aquí teníamos un desfase. Este desfase se hace por el centímetro que eliminamos aquí en la parte del costado. Ahora sí, ya puedo hacer mi línea de dobladillo a partir de esa línea que acabamos de afinar. Voy a marcar de una vez 2,5 centímetros para mi dobladillo. Y listo. Vamos a quitar alfileres. Desdoblamos esta costura y vamos a cortar ahora la parte del dobladillo. Y voy a salir hasta lo que me queda de papel. Y ahora, para hacer la afinación de este punto, vamos a doblar ahora el dobladillo de esta manera. Así, ya lo tenemos. Vamos y vamos a cortar este pedacito. Y cuando volteemos, nos va a quedar con un ligero piquito. Es casi imperceptible, pero sí es importante que hagamos esto, porque no está completamente recto nuestro costado. Ya que tengo esta parte del trasero, vamos a hacer ahora la afinación de la pinza para que ya quede listo mi molde de la parte del trasero. Afinamos la pinza y listo. Observamos que nos quedó perfectamente ahí. Vamos a hacer ahora el corte así con la pinza doblada. Y listo. Ya nos quedó aquí la forma de la cintura. Y ya estaría listo nuestro trazo para ser cortado y para proceder a la confección. Ahora vamos a hacer la afinación en el dobladillo de la parte del delantero. Vamos a doblar los 2,5 centímetros que dejamos para nuestro dobladillo. No, esperen. Lo estoy haciendo mal. Tengo que doblar en el filo de la falda, no en los 2,5. Doblo en el filo de la falda, pero debo de cortar hasta donde están los 2,5. Listo, ahora sí. El doblez es al filo de la falda. Ya tenemos este doblez.
Y ahora lo que vamos a hacer es cortar o seguir la línea del costado. Y listo, ya tenemos la afinación de nuestro dobladillo. Y ya quedó en la parte inferior. Ahora ya solamente cortamos la parte de la cintura. Y listo. Ya tenemos listos nuestros trazos delantero y trasero de mi falda semirrecta. Por último, vamos a trazar la pretina y para la pretina vamos a necesitar la medida de cintura, que en este caso fue de 78 centímetros, y le vamos a aumentar 5 centímetros para el cruce de ojal y botón y para costura. Entonces va a ser 78 más 5 igual a 83. Y esos 83 centímetros que yo estoy sumando los voy a dividir a la mitad. Entonces sería 83 entre 2 igual a 41.5. Entonces voy a hacer mi rectángulo de 41.5 centímetros por 10 centímetros de ancho. Vamos a hacer ese rectángulo. Voy a ocupar la orilla de mi papel, que es esta. Entonces ahí voy a marcar 10 centímetros. Estos 10 centímetros ya tiene incluida la costura. Entonces ya voy a marcar directamente y lo estoy marcando en el papel micro. Entonces marcamos 41.5. 41.5 y listo. Vamos a colocar marcas y claves. Entonces vamos a colocar que esto es mi línea de hilo de tela, ya que debe de ir en este sentido nuestro hilo de tela o urdimbre. Y aquí vamos a marcar que de este lado se va a cortar al doblez para que me salga completa la pretina. Y vamos a colocar también el nombre que va a decir pretina de falda semicircular, semirrecta. Falda semirrecta y el nombre de la persona o la medida que se esté trabajando. Listo, ya tenemos aquí nuestra pretina. Pues bien, amigos, si les pareció interesante este video, denle manita arriba y si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Y nos saludamos en un próximo video. Adiós.